Vale la pena primero situar que parte de la propuesta general que yo tengo, así como veíamos algunos elementos de hermenéutica, muy chiquito el asunto, tiene que ver con entender que también la presentación y la lectura tiene un tono lógico cónico helicoidal, es decir, vamos desde estas generalidades de contextura hasta ir haciendo mucho más pequeño nuestro objeto de estudio. Y eso, por supuesto, nos va llevando a múltiples contexturas. No es posible abarcarlas todos. Y los entramados de complejidad a los cuales entonces estamos acudiendo se vuelven verdaderamente extensos. Y de esa manera hay que hacer un sesgo, ¿no? Entendemos que siempre que se produce una nueva narrativa, se establece un determinado sesgo, ya sea por la experiencia, por la vivencia o por la condición formativa. Entonces, bueno, esto no implica que no existan otras narrativas y otras condiciones contextuales, solamente que yo he elegido esta para poder ir avanzando en ese trabajo. Entonces, si vamos desde ahí, primero la contextura ética que veníamos ya mencionando. Ya teníamos esta condición situada en la ética revolucionaria, que es la ética de lo incorruptible, decíamos. Y eso aplica perfectamente para pensar un nuevo sujeto, una nueva concepción de sujeto en relación a otros. Se va situando, de alguna manera, que el sujeto cobra valor en tanto que hay una condición del beneficio para lo social. En tanto que esto no se va dando, entonces nosotros vamos pensando que en este momento histórico se va disminuyendo esa posibilidad de valor. Y esto es importante porque lo tenemos todavía en las cuestiones cuando pensamos a la funcionalidad, el entramado social de la funcionalidad, la condición de un eje que en un momento dado tiende a ser no solo diagnóstico, sino pronóstico, se juega desde muy temprano en lo que va a ir siendo la naciente medicina de lo mental. Y tres cuestiones que se desprenden de este movimiento revolucionario son la igualdad, la fraternidad y la libertad. Tres ejes que van a marcar la ruta de aproximación para con el otro, en este caso el otro que todavía no es visto como un semejante, sino que va tratando de ser ubicado como un semejante, pero si nosotros ubicamos eh, que previo al movimiento de la revolución también están las situaciones eclesiásticas, sobre todo, por ejemplo, los mendicantes, entonces entendemos que ahí va a haber siempre un choque y un vaivén y que la transmisión de estos valores en específico, esta axiología que nos muestra la Revolución Francesa, no es la misma condición axiológica que en un momento dado toda la parte de la cristiandad española va a traer hacia México y abajo hacia la Nueva España. Y eso es sumamente importante cuando nosotros empezamos a ver que las axiologías distan una de la otra, se aproximan hacia valores de la condición democrática y las otras se aproximan hacia las condiciones de la caridad y la creatividad, y es por tanto una lógica mendicante. Eso tiene que ver con cómo se va a ir conceptualizando en un momento dado la salud mental. Nosotros solamente vamos a abarcar la salud mental en lo general, pero es importante que lo tengan ahí en cuenta para producir nuevas narrativas o para entrar a nuevos discursos. No es lo mismo como pasa, por ejemplo, la fundación de Fray Bernardino Álvarez o ¿no? de Sayago, el Hospital de Mujeres Dementes, el asunto de este primer hospicio para varones dementes, que ubicamos en el centro histórico de la Ciudad de México, a cómo en un momento dado se va a ir movilizando la lectura hacia la constitución de Burjolitz o el armado teórico que va a tener en Inglaterra, por ejemplo, que es sumamente importante, y cómo de ahí también hay una serie de pasos y de francas que van a ir dando pauta a la creación de la institución manicomial en ejemplo, en Italia, donde después vamos a tener una serie de movimientos importantes como la psiquiatría democrática que vamos a revisar
en otros momentos, ¿no? Cómo se va viendo psiquiatría democrática y se mueve hacia arriba la antipsiquiatría, y México está reducido en una cierta burbuja a partir de esta actitud un tanto de beneficencia, por eso era la Secretaría de Salud de beneficencia, ¿no? Pero bueno, en la manera general, a cómo se va apoyando la idea de que emerge salud, estas cuestiones son sumamente importantes porque nos van a ir hablando de un nuevo sujeto y una nueva relación entre todos ellos, y también nos está hablando de ideales. Alguien para alcanzar la igualdad, por ejemplo, debería de tener la posibilidad de reconocer al otro y no buscar colocarse por encima de. Esto, si nosotros nos movemos un tantito al ejercicio de las lecturas de la psicopatología, bueno, pues encontramos entonces las cuestiones maníacas, toda la respuesta de la grandilocuencia e incluso de la idea delirante de grandeza, donde alguien se coloca por encima de las lecturas y principios axiológicos de la República, autosustentándose, por ejemplo, como el rey. Ya ahí hay una falta, pero ya no es una falta en relación al soberano, como veíamos antes, como podríamos tener con los 15, con las condiciones del rey Sol, sino que ahora es una falta dirigida directamente al naciente Estado. La cuestión de la fraternidad, que tiene que ver con un acceso hacia la cercanía para con nosotros y una reciprocidad afectiva que nosotros vemos en aquellos sujetos cuando se va dando un cierto aplanamiento y que también era ubicado como una falta extrema, ¿no? Y la libertad, por supuesto, en tanto en su condición privativa como en la condición de autoprivación de la dimensión de la libertad y del no ejercicio de la misma. Entonces, estos van a sustentar la aparición de un nuevo hombre basado en el ejercicio de la razón, porque las tres anteriores requieren de la razón cuando la razón en ese momento, por eso la ilustración lo va dictando, va menguando, entonces irrumpe lo que en un primer momento vamos a decirle la locura, que no es, insisto, nuestra condición temática, pero que como un complejo salud-enfermedad, en todo momento están imbricadas, aunque nosotros hacemos didácticamente un corte. Y esos valores aparecen en el acto de Pinel. Pinel libera a los locos, un acto simbólico, retira las cadenas y sigue los ideales de la revolución y funda dos cuestiones con este acto. Dos cuestiones que para nosotros son sumamente importantes, necesarias de entender en relación a la salud mental. ¿Verdad? Establece el tratamiento moral. Hay algo ahí de la falta, como el tratado médico-filosófico de la educación mental, vamos a decir, es igual en un todo a lo que se ha seguido otras enfermedades. ¿Por qué? Porque Pinel es un anatomopatólogo. Eso se dedica, eso trata de ubicar, y desde acá es donde decíamos, se relanza hacia la cuestión de no encontrar la lesión específica anatómica y pensar la idea de una lesión en relación a las condiciones de función. Y las condiciones de función implican ese lugar moral de los sujetos en cuanto a cómo se viven para con las condiciones de las civilizaciones. Y esta lectura que nos pone, esta es una pequeña cita del tratado, ¿no? Tiene que ver con ya un movimiento de categorizar civilizaciones enteras, las menos adelantadas, ¿no? Los pueblos que componen esas condiciones de civilización que son menos adelantados, es decir, el espíritu occidental, europeocentrista, que está ahí fuertemente marcado y que entonces va a ir teniendo distancia de las propuestas, por ejemplo, que se lanzan desde el mundo árabe, y nada que ver y nada que reconocer con toda la parte de la nueva colonia o incluso de las conexiones portuguesas, ¿no? Donde sabemos que también fueron llegando, Portugal, la parte de Guyana, etcétera. Ellos no tienen porque la civilización de estos pueblos es atrasada, ¿no? Nuevamente hay una condición de lectura donde, si bien se va jugando algo hacia la democracia, debemos empezar a ver ahí también una lectura política que se va a jugar hacia las condiciones del imperialismo en un momento dado.
Y la otra es el enaltecimiento de la figura del médico, porque ahora goza de un prestigio y goza de un mayor conocimiento y de una ética superior, que para nosotros es el punto de importancia. Él tiene una ética superior devenida, por supuesto, de una lectura deontológica de las cuestiones disciplinarias, claro, con los documentos hipocráticos que ya teníamos por ahí situados, donde este personaje, dentro de todos, tiene la razón. No estamos hablando de que esté mal, o sea, estamos hablando de que ahí se va a ir centrificando y por supuesto lo que van siendo el resto, los asistentes, los auxiliares de estos espacios, no podían ni podrían alcanzar este lugar. Es decir, cómo se van configurando en un momento dado los equipos de trabajo, ¿no?, alrededor de esta figura, que aquí encontramos otra representación distinta a la que siempre nos muestran como en el acto sobre la cuestión de la histeria. Aquí tenemos, sí, por supuesto, una serie de mujeres, pero también están ahí otros personajes rodeando a Pinel. Es una ética superior lo que le va a venir a dar paso. Esta investidura es casi un aura. Hay algo ahí que le recubre y le inviste un aura en el sentido de lo que nos va a hablar Walter Benjamin, ¿no? Es algo que está ahí rodeando y que se mueve del médico de lo mental al alienista y de ahí hacia el psiquiatra, porque la psiquiatría no ha aparecido, algo que tenemos que tener muy en claro. En este punto no hay una cuestión que podamos denominar la psiquiatría, ni ningún tipo de la psiquiatría. Los alienistas arrancan posterior. Son los médicos de lo mental. Y eso es sumamente interesante porque ellos hablan de vamos a hacer una cura a partir de un tratamiento moral del universo de lo mental, todos estos sujetos que están de una u otra manera faltando al bien común a partir de una diversidad de actos. No es una ocurrencia del gremio médico, eso es lo que estamos poniendo en claro, es partícipe de toda la dimensión de ideales que la revolución despliega. Y si nosotros tomamos Francia es porque, por supuesto, posteriormente impactará en la Constitución de los Derechos Humanos y entonces tendremos una nueva lectura de la modernidad. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Pues sí, se encuentra el nacimiento de una nueva clínica con un personaje sobreinvestido en una disciplina renovada por los nuevos desarrollos. Paulatinamente, ya estamos hablando desde Pinel, y es un movimiento muy grande, pero es que hay una condición complicada de eh, situar desde el 1700 de Pinel hasta el 1900. Todo ese periodo nos hablaría muchísimo más, por eso no lo coloco aquí. Nos habla de cómo hay un movimiento tendiente a la clasificación y existe una serie de pugnas entre diversas escuelas de la psicopatología, ¿no?, primordialmente en cuanto a las posibilidades descriptivas y también en cuanto a las posibilidades clasificatorias dogmáticas que tienen que ver con la aparición de criterios. Eso sin duda es, por supuesto, un asunto de otro seminario. Bechery lo va a trabajar muy bien en la cuestión de todo el desarrollo de la clínica. Tomasini va a trabajarlo muy bien en relación a cómo los conceptos que va utilizando ese periodo de la clínica, de lo mental y del alienismo vienen de un trabajo filosófico, están ahí sustentando su propia generación, pero estamos hablando sobre todo de la enfermedad. La idea de salud como tal no ha podido ser ni siquiera redondeada, es que no se ha colocado en el escenario. Y eso es lo que es sumamente interesante respecto a la salud. Esta aparece siempre enunciada como una cuestión al paso. Hay salud, sí, claro, ¿no? Se sostiene todo ese periodo, como ya lo veíamos uh, con René Litre, hay un silencio, pero todo el resto no. Y es este periodo el que nos va a interesar en un momento dado, porque hay un cambio en las condiciones de la rectoría médica, se moviliza hacia otros
otros ejes articuladores, y aparece una dimensión de la salud, la cual es importantísima para nosotros para entender la salud mental, que es la salud pública. Porque lo que vamos a tener es una nueva conformación social, un movimiento desde lo rural o incluso la urbanización de lo rural, las condiciones de la migración y de la emigración, dos grandes aspectos, y por supuesto este movimiento de la parcialización de los diversos sectores que tienden hacia la especialización. Estas tres cosas para el 1900 nos resultan imprescindibles para entender qué sucede después y cómo aparece toda la condición de salud. Por eso digo, pero el previo es que no existe, no hay. Incluso en este momento aparece la salud como una condición de la salud pública. Esto es muy útil cuando hablamos, por ejemplo, de cómo paulatinamente se va construyendo la idea de la salud mental comunitaria, cómo se reformula y pareciera que se establece un pleonasmo. Decimos salud mental, que ya decíamos tiene que ver con la historia de las mentalidades, con grandes transversalizaciones de una determinada época, por ejemplo, la época de la revolución, la época de la industrialización, pero cómo se va a manejar como si fuera la particularidad de un sujeto y se tiene que sumar el adjetivo, la condición de la calificación a partir de decir salud mental comunitaria. Un asunto también inmenso, intenso, ojalá nos diera, pero de verdad son cosas que nos rebasan, ¿no? Por eso nos movemos hasta este momento. Hay una contextura epistémico-económica importante y necesaria, yo diría imprescindible, para que podamos comprender esta cuestión.